Como un MBA demasiado confiado y una hoja de cálculo de Excel casi destruyen una empresa constructora de 12.000 empleados. La sala de servidores estaba en un silencio sepulcral cuando entré el lunes por la mañana, y fue en ese preciso instante cuando supe que Southwest Construction Logistics estaba a punto de colapsar. Durante 12 años, esa sala había sido mi segundo hogar, el lugar donde mantenía latiendo el corazón financiero de 12.000 trabajadores de la construcción a lo largo de 4 estados. Mi nombre es Artur Vance, tengo 54 años, y como arquitecto principal de bases de datos, gestiono el sistema backend de la nómina. Si mis servidores SQL dejan de zumbar, 12.000 hombres, desde Texas hasta Colorado, no cobran. Y cuando un tipo que vierte hormigón a más de 40 grados de calor no cobra, no se limita a quejarse. Él aparca su bulldozer, abandona la obra y el proyecto multimillonario entero se paraliza. Pero los nuevos directivos trajeados no entendían eso. Ellos pensaban que la nómina era solo cuestión de meter números en una hoja de Excel. Y Bradley Miller, nuestro nuevo vicepresidente de operaciones, estaba a punto de aprender una lección muy cara. Déjame contarte algo sobre la nómina en la construcción. No es como procesar números para un montón de oficinistas sentados en cubículos con aire acondicionado. Estos hombres están ahí fuera en el barro, en el frío glacial y bajo el sol abrasador. Escalan 20 pisos sobre vigas de acero con vientos fuertes. Vierten hormigón en Phoenix cuando el termómetro marca 46 grados. Trabajan turnos de 14 horas durante reparaciones de emergencia por tormentas, cuando la gente necesita recuperar la electricidad. Se merecen hasta el último centavo que ganan, y merecen recibirlo a tiempo. El sistema backend que mantengo no es una aplicación en la nube elegante y bonita de las que ves en los folletos de ventas. Es una bestia, construida sobre bases de datos SQL heredadas, scripts personalizados y 12 años de parches que he aplicado con la precisión de un maestro mecánico que mantiene en marcha un coche clásico de gran potencia. Conozco cada consulta, cada disparador de la base de datos y cada posible punto de fallo. Cuando las regulaciones de salarios prevalecientes cambiaron en Arizona el año pasado, reescribí el motor de cálculo en 3 días. Cuando se actualizaron los requisitos federales de informes, construí el módulo de cumplimiento desde cero, bebiendo café negro y escuchando rock clásico a las 3 de la mañana. Este trabajo se vuelve increíblemente complejo. Intenta calcular las horas extra para una cuadrilla que comienza la semana en un proyecto federal en Texas el lunes, luego se traslada a una obra de carretera financiada por el Estado en Nuevo México el miércoles, y termina la semana en una construcción comercial en Colorado. Cada estado tiene diferentes leyes laborales, diferentes tramos impositivos, diferentes reglas sindicales. Tienes que tener en cuenta los cargos por alquiler de equipos, el pago por peligrosidad por trabajar cerca de materiales peligrosos y el cumplimiento de la ley Davis-Bacon para contratos gubernamentales. Un solo cálculo erróneo y el Departamento de Trabajo puede venir y auditar a toda la empresa, imponiéndote multas millonarias. Pero a la dirección corporativa no le importaba esa complejidad. Solo veían una base de datos antigua y un tipo con experiencia con un salario decente. Hace 3 meses, nuestra empresa fue adquirida por Miller Corporate Group. Bradley Miller, el hijo del dueño, fue nombrado vicepresidente de operaciones. Bradley tiene 42 años, viste trajes de diseñador impolutos en obras polvorientas y se niega a salir de su todoterreno con aire acondicionado. Obtuvo su MBA en una universidad de la Ivy League y realmente cree que cada problema operativo se puede resolver con una presentación de PowerPoint, viñetas y palabras de moda como transformación digital. Nunca ha pisado una obra, nunca ha calculado horas extra y nunca ha tenido que mirar a un trabajador a los ojos para explicarle por qué el cheque del alquiler de su familia fue devuelto por un error en la base de datos. La reunión tuvo lugar un martes. Bradley me llamó a su oficina junto con Sarah Jenkins de Recursos Humanos. Sarah es una mujer bastante agradable, pero siempre ha estado más interesada en mantener un perfil bajo y proteger a la empresa. Tenía esa mirada nerviosa en su rostro que me decía que se avecinaban malas noticias. La oficina de Bradley estaba impecable, con un escritorio de cristal, sillas de cuero modernas y una vista al patio de maquinaria pesada que nunca miraba. Me hizo esperar 5 minutos mientras tecleaba en su tableta, fingiendo terminar alguna tarea crítica. Artur, dijo Bradley, finalmente dejando la tableta. Estamos reestructurando nuestras operaciones de logística IT, avanzando hacia un modelo ágil y eficiente para eliminar redundancias. Me recosté en mi silla.
¿Qué significa eso para nuestra base de datos de nóminas? Ahí es donde entra Chloe, dijo Bradley con una sonrisa de suficiencia. Abrió la puerta y entró Chloe Miller. Es la sobrina de Bradley, de 25 años. Acababa de graduarse con su MBA y sostenía su iPad como si contuviera las respuestas al universo. En el mundo corporativo estadounidense, los lazos familiares siempre prevalecen sobre la competencia real. Lo había visto suceder antes, pero pensaba que nuestro sistema de nóminas era demasiado crítico como para que Bradley jugara con él. Estaba equivocado. Hola, Arthur, dijo Chloe, dándome un apretón de manos rápido y firme. He estado analizando tus flujos de trabajo de la base de datos. Es muy completo, pero extremadamente anticuado. Es demasiado manual, y podemos optimizarlo fácilmente. ¿Optimizarlo cómo? Pregunté. Chloe colocó su iPad en el escritorio de cristal y comenzó a pasar diapositivas. He construido una solución de nómina moderna usando Excel. Está completamente compartida en la nube, es intuitiva y maneja todos los cálculos que actualmente haces con esas bases de datos SQL. La miré fijamente. ¿Excel? ¿Quieres gestionar la nómina de 12.000 trabajadores de la construcción en 4 estados con una hoja de cálculo? No es solo una hoja de cálculo, replicó Chloe, con un tono que se agudizaba. Utiliza tablas dinámicas complejas, formato condicional y macros personalizadas. Es esencialmente una base de datos, pero mucho más fácil de usar. Fácil de usar es el término corporativo para un sistema que se ve bien hasta que falla, y entonces nadie sabe cómo arreglarlo porque el código está oculto bajo capas de colores bonitos. ¿Es una broma? Miré a Bradley. Es eficiencia operativa, Arthur, dijo Bradley, reclinándose en su silla. El modelo de hoja de cálculo de Chloe reducirá nuestros gastos de TI en un 40% y acelerará la generación de informes. Lo que realmente querían decir era que podían deshacerse de mí, pagarle a Chloe una fracción de mi salario y quedar como héroes ante la junta directiva. Conocía el guión de memoria. Un graduado de MBA demasiado seguro de sí mismo promete un milagro con una hoja de cálculo, el tipo con experiencia es despedido y, unos meses después, la empresa le ruega que vuelva para arreglar el desastre. Nuestro próximo ciclo de pago es el viernes, dije, manteniendo la calma. Hoy es martes. Si van a cambiar de sistema, necesitan saber con qué están lidiando. Esto no son solo matemáticas simples. Tenemos salarios prevalecientes bajo la ley Davis-Bacon, diferentes diferenciales sindicales, seguimiento de alquiler de equipos y retenciones de impuestos multiestatales. Chloe sonrió con condescendencia. He creado tablas de búsqueda para todo eso, Arthur. Está todo automatizado en el libro de trabajo. Negué con la cabeza. La base de datos de salarios prevalecientes de Arizona por sí sola tiene 847 clasificaciones de trabajo. Los contratos sindicales tienen reglas de horas extra que harían marear a un abogado corporativo. Algunas cuadrillas reciben pago doble después de 12 horas, pero solo si están trabajando en proyectos específicos de infraestructura pública. Si te equivocas con esos números, el Departamento de Trabajo nos auditará los últimos 3 años. Tenemos protocolos de gestión de riesgos, dijo Bradley, agitando la mano con desdén. El modelo de Chloe tiene comprobación de errores incorporada. Comprobación de errores en Excel. Quise reír. Como si una fórmula de hoja de cálculo fuera a detectar cuando un capataz en el paso introduce datos incorrectamente y la tabla de búsqueda extrae la tarifa salarial equivocada para 50 hombres. Arthur, dijo Sarah Jenkins de Recursos Humanos, necesitamos que le proporciones a Chloe todas las contraseñas de la base de datos, el acceso administrativo y la documentación del sistema para mañana por la mañana. La mayoría de mis scripts son personalizados, les dije. La verdadera documentación está en mi cabeza. Sé que el reloj de fichar del almacén de Phoenix registra las entradas 2 veces después de las 11 de la noche los miércoles, cuando la carga de la red aumenta. Sé que las cuadrillas de hormigón tienen una cláusula de penalización por descanso para comer que no está escrita en el manual estándar, pero que debe calcularse manualmente. Chloe no sabe nada de esto. Nos las arreglaremos, dijo Bradley. Tu último día será el viernes, después del ciclo de pago. Sarah tendrá listo tu paquete de indemnización para entonces. Me levanté. Miré a Chloe.
Un consejo. Cuando el sistema falle, y lo hará, no entres en pánico. Solo recuerda que 12.000 familias dependen de esos cheques para comprar comida. Tal vez eso te ayude a concentrarte. Ni siquiera levantó la vista de su iPad. Pensaba que solo eran números en una pantalla. Salí de la oficina, sabiendo que, a veces, la única forma en que la gente aprende es tocando la estufa caliente por sí misma. Los siguientes 3 días fueron como ver un accidente de tren a cámara lenta. Pasé el miércoles y el jueves haciendo exactamente lo que me pidieron, creando guías de usuario y escribiendo instrucciones paso a paso. Pero no puedes plasmar por escrito 12 años de conocimiento institucional. No puedes documentar la corazonada que tienes cuando una consulta tarda 2 segundos de más, o el instinto que te dice que verifiques 2 veces un cálculo sindical porque los números parecen demasiado perfectos. Chloe me siguió durante esos 2 días, tecleando en su iPad y haciendo preguntas que me hicieron darme cuenta de que no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba asumiendo. ¿Por qué verificas manualmente las clasificaciones salariales de Arizona? Me preguntó el miércoles por la mañana mientras yo realizaba las comprobaciones previas a la nómina. Porque la base de datos estatal ha estado corrupta desde 2019, expliqué. La fuente oficial del gobierno muestra las tarifas salariales correctas, pero aproximadamente el 3% de las clasificaciones de trabajo devuelven códigos de condado incorrectos. Si no lo detectas y lo corriges en SQL, los hombres que trabajan en Phoenix cobran las tarifas de Tucson. Eso es una diferencia de unos $4 por hora. Si se les paga de menos, el sindicato llama. Si se les paga de más, la empresa pierde dinero y viola el cumplimiento de la auditoría. ¿No podemos simplemente escribir un script para arreglar su base de datos? Preguntó, frunciendo el ceño. No, Chloe, dije. Es un sistema estatal. No nos pertenece. Solo tenemos que sortear sus errores. Ella tecleó en su pantalla. Eché un vistazo y vi que había escrito, solucionado problema de base de datos estatal. Realmente pensaba que podía resolver un problema de TI del gobierno estatal con una viñeta en su iPad. Para el jueves por la tarde, Chloe se sentía lo suficientemente segura como para empezar a importar datos de nómina en tiempo real a su modelo de Excel. Me senté y observé cómo subía los registros brutos de las tarjetas de tiempo de nuestras 47 obras de construcción diferentes en 4 estados. En el momento en que hizo clic en importar, su portátil de alta gama comenzó a chillar. El ventilador de refrigeración zumbaba y la pantalla se puso gris, mostrando la rueda de carga de la muerte. Solo está procesando el volumen, dijo, haciendo clic en actualizar repetidamente. Podía ver lo que estaba pasando. Sus fórmulas de búsqueda estaban entrando en referencias circulares porque no entendía cómo se encadenan los cálculos de salarios prevalecientes. Cuando tienes regulaciones salariales federales, estatales y del condado que se aplican al mismo proyecto, no puedes usar una simple función buscar. Necesitas una lógica condicional que verifique múltiples criterios en una secuencia específica. Chloe, dije en voz baja, quizá quieras probar ese libro de trabajo con un conjunto de datos más pequeño primero. Tal vez procesa una sola cuadrilla de 10 hombres. Estará bien, respondió, aunque pude oír los primeros indicios de pánico en su voz mientras el uso de memoria de su portátil se disparaba al 98% y la hoja de cálculo se congelaba por completo. Llegó el viernes por la mañana, y era el momento del traspaso oficial. Chloe llegó temprano, cargada de cafeína e intentando proyectar la confianza nerviosa de un piloto novato antes de su primera carrera. ¿Lista para hacer historia?, preguntó, colocando su portátil en mi estación de trabajo. Pasé la mañana empacando mis pertenencias personales en una caja de cartón. Mi taza de café que dice el administrador de bases de datos más aceptable del mundo, una foto enmarcada de mi Harley clásica y una botella de bourbon de alta gama que guardaba en el cajón de abajo para emergencias. Miré la botella, y luego la dejé sobre el escritorio. Algo me decía que la necesitarían mucho más que yo. La hora límite del banco para nuestros depósitos directos es exactamente a las 12 del mediodía, le recordé mientras sellaba mi caja con cinta adhesiva. Si el archivo no se sube y es aprobado por el banco para el mediodía, 12.000 hombres no cobrarán hasta el lunes. Lo sé, Arthur, dijo, con los ojos fijos en su pantalla, donde Excel trituraba datos como una astilladora de madera intentando masticar un poste de teléfono.
Caminé hacia la puerta, y luego me detuve. Chloe, una última cosa. Cuando esta hoja de cálculo falle, y lo hará, no intentes arreglarla ejecutando la macro de importación de nuevo. Cada vez que reproceses sin limpiar las tablas intermedias, crearás entradas duplicadas en el sistema. Arregla primero el error de la base de datos, y luego vuelve a ejecutar. No estaba escuchando. Estaba mirando una pantalla que ahora mostraba errores de n/diagonal y valor. En unas 4000 celdas. Sarah Jenkins de Recursos Humanos me encontró en los ascensores del vestíbulo. Me llevó al mostrador de seguridad, donde Dennis Gabel, nuestro jefe de seguridad del edificio, estaba esperando. Dennis es un tipo sólido, un exmarine de 50 años que sabe lo que significa mantener un perímetro seguro. Siento verte marchar, Arthur, dijo Dennis mientras me entregaba los formularios de baja de mi tarjeta de seguridad. Todo esto no me parece bien. Son solo logísticas corporativas, Dennis, dije, firmando los papeles. Malas logísticas, pero ese es su problema ahora. Salí al aparcamiento, arrojé mi caja en el asiento del copiloto de mi camioneta y me marché. Bajé las ventanillas, sintonicé la radio en una emisora de rock clásico que ponía a Creedence y respiré hondo. Por primera vez en 12 años, no tenía que preocuparme por la nómina del viernes. Debería haber estado enfadado por haber sido reemplazado por una joven de 25 años con una hoja de cálculo, pero, sobre todo, me sentía como un espectador viendo una demolición a cámara lenta. Mi teléfono empezó a vibrar exactamente a las 10:30 de la mañana. Era un mensaje de texto de Jason Ortiz, uno de nuestros técnicos de soporte de TI dentro del edificio. Arthur, la hoja de cálculo de Chloe está sacando números disparatados. Mi registro de horas extra dice que trabajé 14 horas negativas la semana pasada. 10 minutos después, llegó un mensaje de Héctor Ruiz, un capataz de obra en El Paso. Arthur, mis hombres están mirando el portal digital de empleados. La vista previa del recibo de sueldo dice que estoy ganando $847 por hora como acabador de hormigón. A ver, me encanta mi trabajo, pero algo está roto. Para las 11 de la noche, mi teléfono no paraba de sonar y vibrar. Trabajadores de todo nuestro territorio estaban viendo las vistas previas de sus recibos de sueldo electrónicos, y los números eran un caos puro. Los números de identificación de los empleados se habían asignado a las columnas de los números de la Seguridad Social. Los números de la Seguridad Social se estaban tratando como tarifas por hora. Los operadores de grúas aparecían como oficinistas junior, y los peones en general figuraban como vicepresidentes ejecutivos. El mejor mensaje fue una captura de pantalla de Héctor Ruiz que mostraba el recibo de sueldo de un mezclador de hormigón. El recibo de sueldo del tipo indicaba que había trabajado 2.847 horas en una sola semana, y su pago neto se calculaba en $12.000. Sabía exactamente lo que Chloe había hecho. Durante la importación de datos, había desalineado los encabezados del CSV. Excel estaba multiplicando los dígitos de la Seguridad Social por las tarifas de horas extra. Pero la verdadera tormenta aún estaba en el horizonte. Los recibos de sueldo revueltos eran solo las advertencias. La verdadera devastación ocurriría a las 12 del mediodía, cuando los sistemas automatizados del banco intentaran procesar el archivo de transferencia electrónica. A las 11:45 de la mañana, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba a Sarah Jenkins de Recursos Humanos. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Arthur, dijo Sarah, con la voz tensa por el pánico. Tenemos un problema. El banco está cuestionando el archivo de carga de la nómina. Me recosté en mi sofá. Ah, sí. ¿Cuál parece ser el problema? Según el modelo de Excel de Chloe, le debemos al gobierno federal $2,3 millones en retenciones de impuestos solo por esta semana, pero solo recaudamos $180.000 de los cheques de los empleados. Los números no cuadran. Y el banco está marcando algunas anomalías extremas. Quieren saber por qué estamos intentando depositar directamente $47.000 a un mezclador de hormigón en Albuquerque, mientras que simultáneamente deducimos $23.000 del cheque de un operador de grúa en Denver. Tomé un sorbo lento de mi café. Se los advertí. La nómina de construcción tiene dependencias anidadas. ¿Chloe volvió a ejecutar el script de importación sin limpiar primero las tablas intermedias?
Sí, ¿cómo lo supiste? Jadeó Sara. Porque pasé 12 años construyendo las bases de datos que ella acaba de intentar eludir, dije. Las fórmulas de Chloe están recogiendo registros duplicados y multiplicando las tasas impositivas exponencialmente. ¿Qué hacemos? Preguntó Sara. Bradley está en una reunión de la junta con su padre toda la mañana, y Chloe dice que puede arreglar las macros en 10 minutos. Sara, dije, manteniendo mi voz fría y profesional, necesitas decirle a Bradley que cancele sus reuniones. Bajo la Ley de Normas Laborales Justas, Fair Labor Standards Act, 29 USC sección 201, no pagar a los empleados en su día de pago programado hace que la empresa sea inmediatamente responsable de daños y perjuicios liquidados, lo que significa el doble de los salarios no pagados. Además de eso, nuestros proyectos de carreteras en Texas y Colorado están financiados con subvenciones federales. Eso significa que se rigen por la Ley Davis-Bacon, 40 USC sección 3141. Si presentan un archivo de nómina fraudulento o inexacto al gobierno federal, el Departamento de Trabajo puede suspender nuestros contratos de inmediato. Se enfrentan a una auditoría federal y a una congelación total de las operaciones. Hubo un largo silencio en la línea. Podía oír la respiración agitada de Sara. Hablaré con Bradley, susurró, y colgó. A las 2 de la tarde, la oficina corporativa de Southwest Construction Logistics se había sumido en el caos total. El banco no solo cuestionó el archivo, sino que lo rechazó oficialmente. Los protocolos de seguridad automatizados del banco marcaron el ciclo de pago como un presunto ciberataque, debido al volumen masivo de errores de enrutamiento e importes de pago imposibles. El portal digital de empleados colapsó por completo bajo el tráfico de 12.000 trabajadores furiosos que intentaban averiguar por qué sus cheques no se habían liquidado. Luego, el sindicato se involucró. Harvey Cole, el jefe del sindicato de la construcción, ha estado representando a estas cuadrillas durante 20 años. Harvey es un ex trabajador del hierro de 55 años. Es corpulento como un muro de ladrillos y tiene una voz que puede atravesar el rugido de un motor diésel. Cuando sus trabajadores no cobran, Harvey no escribe cartas. Él paraliza proyectos. A las 3 de la tarde, Jason Ortiz me envió un enlace de vídeo. Harvey Cole estaba de pie en la caja de una camioneta, aparcada justo enfrente de nuestra oficina corporativa. Tenía un megáfono en una mano y una copia del acuerdo sindical en la otra. Detrás de él, docenas de enormes camiones volquete y hormigoneras bloqueaban las entradas. Si Southwest Construction Logistics no puede gestionar una base de datos básica para pagar a los hombres que construyen este estado, la voz de Harvey retumbaba a través del altavoz del teléfono, entonces no pondremos ni un ladrillo más para ellos. Sin paga, no hay trabajo. Era una huelga salvaje, y se extendió como la pólvora. Las plantas de cemento de Phoenix cerraron primero. A las 3:30, las cuadrillas de las carreteras de Nuevo México habían aparcado sus excavadoras. A las 4 de la tarde, todas las obras de Southwest en 4 estados se habían quedado en silencio. 12.000 trabajadores se habían ido. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de Jason Ortiz y Dennis Gabel desde dentro del edificio. Chloe se ha encerrado en la sala de conferencias principal, me escribió Jason. Está llorando y tecleando en su portátil, pero cada vez que cambia una fórmula, desencadena errores de referencia circular y recalcula toda la hoja, alterando celdas al azar. Unos minutos después, Dennis Gabel me envió un mensaje. Bradley Miller está en la sala de ti gritándole a los chicos de redes. Quería que restauraran una copia de seguridad de la base de datos SQL del jueves por la mañana. Pero T le dijo que cuando Chloe intentó sobreescribir las tablas, eludió los registros de transacciones y borró los datos brutos intermedios. El servidor SQL no tiene registros de las tarjetas de tiempo de esta semana. Tuve que reír. Chloe había cometido el error de novata de borrar los archivos intermedios brutos antes de confirmar la carga al banco. En su pánico por volver a ejecutar la hoja de cálculo, había borrado la única copia de las horas de trabajo de 12.000 hombres. Apagué mi teléfono, salí a mi garaje y pasé el resto de la tarde trabajando en mi Harley. A veces, la mejor manera de enseñar una lección es dejar que el fuego se consuma por sí solo. El martes por la mañana, estaba sentado en mi porche, tomando café y viendo las noticias locales.
La noticia principal era la huelga por la nómina en curso en Southwest Construction Logistics. Mostraban imágenes aéreas de obras silenciosas y excavadoras paradas, seguidas de un clip de Bradley Miller con un aspecto más sudoroso de lo que un hombre con un traje de poliéster debería estar. Estaba balbuceando a un reportero sobre fallos técnicos imprevistos durante una optimización rutinaria de la base de datos. Sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba a Bradley Miller. Tomé un sorbo lento de café, dejé que sonara 5 veces y finalmente contesté. Buenos días, Bradley, dije. Te vi en las noticias. Fue una buena excusa eso de la optimización de la base de datos. Arthur, la voz de Bradley sonaba como si hubiera estado masticando cristales rotos. Necesitamos hablar. Te escucho, Bradley. Tenemos una situación. Las juntas laborales estatales de Texas, Nuevo México y Arizona están iniciando investigaciones formales. El sindicato está preparando una demanda colectiva por robo de salarios. El banco ha congelado nuestras principales cuentas operativas porque el sistema de detección de fraudes cree que estamos blanqueando dinero. Estamos perdiendo $1.200.000 al día con todas las obras paradas. Parece que la hoja de cálculo de Chloe está haciendo maravillas, dije. Arthur, por favor, dijo, con la arrogancia completamente drenada de su voz. Necesito que vuelvas. Di tus condiciones. Te contrataremos como consultor. Esperaba esta llamada. Había pasado el fin de semana preparando mi respuesta, y no iba a ser amable. Aquí están mis condiciones, Bradley, dije. Primero, quiero un bono de contratación de $15.000, en efectivo y por adelantado, antes de siquiera iniciar sesión en el sistema. Segundo, mi nuevo contrato será por el doble de mi salario anterior. Hecho, dijo Bradley al instante. Tercero, reportaré directamente al director de informática y a la junta directiva. Se acabó reportar a operaciones. No tendrás ninguna autoridad sobre la arquitectura de mi base de datos. Bien, lo que sea, masculló Bradley. Y cuarto, quiero una declaración pública y firmada, publicada en la página de inicio principal del sitio web de nuestra empresa. Debe indicar que la reciente crisis de nóminas fue causada enteramente por la implementación prematura de un sistema de hoja de cálculo inadecuado, y que el arquitecto principal de bases de datos fue despedido injustamente por oponerse a ello. Hubo un largo silencio en la línea. Podía oírlo apretar los dientes. Arthur, eso es humillante, dijo Bradley. Arruinará mi reputación con la junta. Ese es el punto, Bradley, respondí. Y en caso de que estés pensando en decir que no, deberías saber que ya he redactado una carta formal para la junta directiva y para tu padre, el presidente. Detalla tu incumplimiento directo del deber fiduciario. Detalla cómo ignoraste los protocolos de seguridad, eludiste los registros de transacciones y entregaste el control de nuestra base de datos financiera central a un pariente no cualificado, lo que resultó en violaciones laborales multiestatales y millones en pérdidas operativas. Si no firmas mi contrato y publicas esa declaración para el mediodía de hoy, esa carta va a la junta. Tu padre puede que te quiera, Bradley, pero los accionistas quieren más a su dinero. Otro largo silencio. Podía oír su respiración pesada. De acuerdo, susurró Bradley. El contrato y la declaración en el sitio web estarán listos cuando llegues. Solo arregla la base de datos. Conduje a la oficina el miércoles por la mañana. El aparcamiento todavía estaba lleno de trabajadores del sindicato, pero en el momento en que vieron mi camioneta, comenzaron a vitorear y aplaudir. Harvey Cole se acercó mientras aparcaba. Arthur, dime que estás aquí para que mis hombres cobren, dijo Harvey. En ello estoy, Harvey, dije, agarrando mi caja de herramientas. Tus hombres verán sus depósitos para mañana por la mañana. ¿Y qué hay de nuestras horas perdidas durante la huelga? Preguntó, cruzando los brazos. Pago doble por cada hora perdida, dije. Ya lo incluí en el acuerdo que Bradley firmó. Harvey sonrió y me dio una palmada en la espalda. Buen hombre, Arthur. Manos a la obra. Entré en el edificio con la cabeza bien alta. La sala de servidores se sentía como mi hogar. Me senté en mi antigua terminal y comencé a evaluar el daño que Chloe había dejado. Era un auténtico cementerio.
se las había arreglado para bloquear las tablas principales de la base de datos SQL al forzar una importación circular desde su hoja de cálculo. Había corrompido los archivos de índice, y la base de datos registraba 847.000 empleados, todos llamados error. Los registros de transacciones brutos de toda la semana habían desaparecido. Pero lo que Chloe no sabía, porque nunca preguntó, era que hace 5 años configuré un sistema de respaldo secundario y externo. Funcionaba en un servidor físico aislado en nuestro almacén de Phoenix, completamente separado de la red corporativa. Hacía una copia de seguridad de los registros brutos de las tarjetas de tiempo cada hora. Establecí una conexión segura con el servidor de Phoenix y comencé a restaurar los datos. Me llevó 18 horas de trabajo continuo. Reescribí las consultas SQL, limpié las tablas bloqueadas y reconstruí la estructura de la base de datos. Para las 5 de la mañana del jueves, tenía un archivo de nómina limpio y auditado, listo para ser enviado. Inicié la transmisión al banco. La verificación tardó menos de 2 minutos. El archivo se procesó sin ninguna advertencia. 12.000 trabajadores de la construcción se despertarían y encontrarían sus salarios correctos, más su compensación por la huelga, en sus cuentas bancarias. El viernes por la mañana, entré en la oficina de Bradley. Parecía que había envejecido 10 años en el transcurso de una sola semana. El traje de diseñador del que estaba tan orgulloso estaba arrugado, su corbata estaba floja y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Sobre su escritorio de cristal, el iPad yacía boca abajo, ignorado. «Está hecho», dije, dejando mi taza de café en su escritorio. «Todos han cobrado correctamente, incluida la compensación por horas extra por los días de huelga. El banco ha desbloqueado nuestras cuentas operativas y ha levantado las alertas de fraude». «Gracias», dijo Bradley en voz baja, sin mirarme. Su voz era apenas un susurro. Parecía completamente derrotado, despojado de la arrogancia corporativa que había mostrado solo 3 días antes. «¿Dónde está Chloe?», pregunté, mirando alrededor de la oficina vacía. «Reasignada a investigación de mercado», dijo Bradley, frotándose las sienes. «Resulta que las conexiones familiares solo llegan hasta cierto punto cuando le cuestas a la empresa $4,8 millones en ingresos perdidos, provocas una investigación laboral multiestatal y casi consigues que nos prohíban los contratos federales». Mi padre estaba furioso. Asentí. Era un resultado predecible. En el mundo corporativo, el nepotismo funciona muy bien hasta que les cuesta beneficios a los de arriba. Una vez que la cuenta de resultados se ve amenazada, los lazos de sangre rápidamente pasan a un segundo plano frente al control de daños. ¿Y mi nueva oficina?, pregunté. Bradley señaló hacia la oficina de la esquina al final del pasillo. Tiene ventanales de suelo a techo con vistas al patio de logística. Toda tuya, Arthur. Le pedí al equipo administrativo que pusiera una nueva máquina de café de alta gama. Y Sarah Jenkins ya ha procesado tu bono de contratación como consultor. Los fondos deberían estar en tu cuenta. Revisé mi teléfono. El depósito de $15.000 ya se había liquidado. Recogí mi taza, caminé por el pasillo y abrí la puerta de mi nueva oficina. Era espaciosa, limpia y silenciosa. Me senté en la gran silla de cuero y miré por la ventana. Abajo, en el patio, la maquinaria pesada se movía de nuevo. Los camiones volquete salían, los motores diésel rugían y las grúas giraban. El patio de logística estaba vivo, y el corazón financiero de la empresa latía una vez más. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Dennis Gabel. He oído que Chloe está en marketing ahora. ¿Crees que podrá manejar el cálculo de impresiones de anuncios en Excel? Me reí y dejé el teléfono. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la botella de buen bourbon que había dejado atrás. Serví un trago en mi taza de café y la levanté hacia la ventana, mirando a las cuadrillas que trabajaban bajo el sol. A veces, las viejas costumbres son las mejores. Los sistemas heredados puede que no se vean bonitos en una diapositiva de PowerPoint, pero están construidos sobre años de prueba, error y adaptación al mundo real. La experiencia siempre superará a la innovación teórica. Y cuando los ejecutivos corporativos intentan reemplazar un sistema que funciona con una bonita hoja de cálculo, aprenden por las malas que algunos trabajos requieren más que un MBA y una hoja de Excel.
Brindo por mantener la base de datos en funcionamiento y por asegurarme de que los hombres que construyen este país reciban exactamente lo que se han ganado.